Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la unidad número 4 correspondiente al tema Data Path de arquitectura de computadoras. Como habíamos visto anteriormente, las computadoras de hoy en día utilizan el concepto de programa almacenado. Esto significa que las instrucciones que ejecuta un procesador están ordenadas de forma secuencial una debajo de la otra y que a su vez dentro de este código se permite saltar, es decir, moverse desde una región de código a otra a través de instrucciones para tal fin y que este conjunto de instrucciones ordenados de forma que realicen alguna tarea particular forman parte de lo que nosotros llamamos un programa. Para hacer posible este programa, la computadora debe saber en todo momento en qué parte del programa se encuentra. Entonces, como algo fundamental, además de que las instrucciones tienen que estar almacenadas en una memoria, que es en definitiva el elemento electrónico que nos permite tener almacenado el programa, de cada una de estas instrucciones se debe conocer la dirección. La dirección de cada instrucción va a ser accedida a través de un número que tiene que generar el procesador. A ese número, que va a estar almacenado en algún lugar, le vamos a llamar contador de programa o program counter. Y en todo momento el program counter va a tener almacenado en un registro, porque es un registro el program counter, va a tener el valor de la instrucción actual que está siendo ejecutada en cada momento del programa dentro del procesador. Entonces, partiendo de este concepto, partiendo del concepto de programa almacenado, agregándole al programa almacenado el concepto de program counter, vamos a fabricar un procesador. Entonces, vamos a ver algunas distintas formas de fabricar este procesador, de diseñar este procesador, y estas formas van a depender de en qué manera se organice la ejecución de la instrucción dentro de dicho procesador. Entonces, como habíamos dicho, la arquitectura de una computadora es el set de instrucciones que está definido como una lista de las tareas que puede ejecutar el procesador, eso por un lado, y por otro lado, la forma en que este set de instrucciones es implementado en hardware. A eso le llamábamos microarquitectura. Existen distintas formas de diseñar una microarquitectura, pero las tres más comunes son la arquitectura single cycle o de único ciclo o monociclo. ¿Sí? A lo largo de la materia nos vamos a referir mayormente a esta arquitectura como single cycle o monociclo, donde esta arquitectura tiene la particularidad que le vamos a llamar ciclo a cada periodo de reloj del procesador. El procesador, como es un equipo que es síncrono, tiene que trabajar con un reloj. Ese reloj trabaja a una determinada frecuencia. En esa frecuencia, dentro de un ciclo, se ejecuta una instrucción completa. Es decir, que el retardo combinacional de la ejecución de la instrucción debe ser menor que lo que dure el periodo del reloj del procesador. Por otra parte, tenemos las arquitecturas multiciclo o multicycle, donde haciendo uso de unas máquinas de estado para controlar el procesador, logramos que la instrucción se parta en distintos pasos más cortos, y estos pasos más cortos se ejecuten en un ciclo cada paso. ¿Esto en qué se traduce? En que habrá instrucciones que demoren una cierta cantidad de ciclos, supongamos 3 ciclos, mientras que habrá instrucciones que usan más pasos y pueden llegar a demorar 6, 7, 8 ciclos en terminar de ejecutarse cada instrucción. Y por último,
tenemos la arquitectura pipelined o pipelineada, es una castellanización de la palabra pipelined, donde esta arquitectura consiste en partir de una arquitectura monociclo o single cycle e introducir una serie de divisiones dentro del procesador que permitan que al mismo tiempo, es decir, en cada ciclo, se estén ejecutando varias instrucciones a la vez, pero con la salvedad de que no se van a estar ejecutando todas las instrucciones al mismo tiempo, sino que cada instrucción va a estar dividida en pasos y en cada ciclo se va a estar ejecutando un paso diferente de cada instrucción. Esto se va a traducir en una mayor cantidad de instrucciones terminadas por unidad de tiempo, pero el procesador va a terminar una instrucción por ciclo, ya que esta arquitectura está basada en el monociclo. Vamos a ver una unidad exclusiva de pipelined, así que no es necesario ahondar con eso aquí. En esta unidad nos vamos a concentrar en la arquitectura single cycle o monociclo, ¿sí? Que es la arquitectura base para entender cómo funciona un microprocesador. Entonces, como habíamos dicho, tenemos que partir del elemento memoria de programa o memoria de instrucciones, ¿sí? Nos vamos a referir a esta memoria de manera indistinta como memoria de programa o memoria de instrucciones, donde dicha memoria va a tener solamente una entrada de direcciones y una salida de datos cuyos datos van a ser las instrucciones propiamente dichas. La cantidad de bits que tenga la entrada de direcciones va a depender de la cantidad de bits que tenga el procesador. Para el caso de RISC-V, como es un procesador de 64 bits, esta entrada va a tener 64 bits. Dijimos al principio de esta unidad que teníamos que agregarle a la memoria un registro especial que es el program counter, que es el que va a llevar la cuenta de qué instrucción está siendo ejecutada en cada momento en el procesador. Y además tenemos que, para que este registro pueda evolucionar a lo largo del programa, vamos a suponer por un momento un programa muy simple que se ejecuta de forma lineal, es decir, que comienza en la dirección 0 de la memoria y va aumentando cantidad de valores de memoria, pero no puede saltar por el momento. Para poder incrementar la cantidad de posiciones de memoria, vamos a tener que agregar a toda esta lógica un sumador, ¿sí? Que es el que se ve acá. Ordenando esto para tener el hardware final que me da este tipo de arquitectura, vamos a tener que la memoria de instrucciones, la entrada de direcciones de dicha memoria, va a ser la salida del program counter, que en este cablecito que se ve aquí vamos a tener una dirección correspondiente a la instrucción que está siendo ejecutada en este momento. A su vez, ese valor va a ingresar al sumador y se le va a sumar 4, ¿sí? Porque recuerden que el RISC-V es un procesador que direcciona de a bytes. Por lo tanto, aquí el número que vamos a tener acá va a corresponder a la dirección de la instrucción, pero la memoria va a estar ordenada de a bytes. Por lo tanto, para tener una instrucción de 32 bits necesito saltar de a 4 bytes. Por eso es que voy incrementando de a 4 el program counter. Y de todo este circuito, la salida va a ser la instrucción que, como dijimos, para un pequeño set de instrucciones reducido, inicialmente vamos a considerar únicamente las instrucciones de 32 bits de RISC-V. Habíamos dicho que tenía instrucciones, la mayoría de ellas de 32 bits, pero que además existían algunas de 64 y un subset de instrucciones de 16. Por el momento solo nos interesan las de 32 bits, por lo tanto la memoria de instrucciones va a tener una salida de 32 bits. Bien, habíamos visto cuando abordamos las instrucciones que puede ejecutar el procesador que el procesador, algunos de los operandos del procesador podían ser registros.
también habíamos dicho que los registros eran recursos limitados dentro de un procesador y que no se podía tener toda la cantidad de registros que uno quisiera, debido a que los registros son direccionados a través de direcciones que vienen embebidas en la instrucción. Y como la instrucción tiene 32 bits, el número de la cantidad de registros que puedo direccionar con los campos metidos dentro de la instrucción está limitado. Entonces habíamos visto que RISC-V tiene en las instrucciones de tipo R o aquellas instrucciones que operan únicamente con registros, tenía dos registros fuentes y un registro de destino. ¿Esto qué significa? Que el banco de registros va a tener que permitirme acceder a la escritura de un registro y a la lectura de dos registros simultáneamente. Aquí tengo un registro que se puede, un acceso a los registros por donde se puede escribir. ¿Sí? Por aquí vienen los datos y por aquí viene la dirección del registro donde quiero escribir. Y mientras que por aquí salen datos, ¿sí? Y aquí tengo las direcciones de los datos que voy a leer por estas salidas. Esos son respecto a la cantidad de operandos que tienen las instrucciones. Pero como habíamos visto en el formato de la instrucción, teníamos 5 bits para cada operando. Eso quiere decir que este banco de registros tiene en realidad 32, es decir, 2 a la 5, registros de 64 bits. Esto significa que estos cables que están aquí y este que está aquí tienen 64 bits de ancho. Y dentro del banco de registros hay 32 filas, una fila para cada registro, y cada una de esas filas se puede acceder a través de las direcciones que se presentan en la entrada del banco de registros. Recordamos también que el registro 0, es decir, cuando quiero leer el registro en la posición 0, es decir, cuando pongo 0 aquí o aquí, el registro 0 tenía el valor de 0, y que cuando intento escribir sobre el registro 0 no se escribe nada, es decir, no es un registro propiamente dicho, sino que es un cableado a tierra para que represente un 0 lógico. Bien, para que las instrucciones tipo R puedan funcionar, habíamos visto que debíamos tener algún tipo de elemento lógico que realizar alguna operación con estos registros leídos del banco de registros. Ese elemento lógico es la ALU, que es en definitiva la encargada de realizar las operaciones aritmético y lógicas, y suponiendo inicialmente que este procesador solamente tiene instrucciones de tipo R, lo que podemos hacer es conectar el banco de registros, es decir, la salida del banco de registros con las entradas de la ALU, y la salida de la ALU, la que genera el resultado, con la entrada del banco de registros. Este solo hardware me permite ejecutar todas las instrucciones de tipo R, ¿sí? Sabiendo que esas instrucciones pueden ser, por ejemplo, suma, resta, multiplicación, división, u operaciones lógicas como AND, OR, SOR, etc. Pero para que la ALU pueda ejecutar dichas operaciones, tendría que haber alguna señal de control, en este caso la señal ALU control, que le va a decir a la ALU cuál es la operación que tiene que realizar. Además, el banco de registros tiene que tener una señal de habilitación de escritura, y esto es así porque vamos a ver más adelante que en este cable de aquí no siempre van a haber valores válidos para ser escritos en los registros, y quizás alguna instrucción que esté en ejecución en el data path del procesador ponga valores aquí, y si yo no quiero escribir en el registro, esta señal no tiene que estar activada. Bien, habíamos visto también que los procesadores usan los registros principalmente como operandos para la ejecución de las instrucciones, pero que además, como la cantidad de registros es limitada, necesito tener otro tipo de almacenamiento conectado al procesador, y a ese almacenamiento le habíamos llamado memoria de datos,
¿sí? Que es una memoria que generalmente es externa al procesador, y esta memoria se conecta a través de los pines del procesador y existen instrucciones específicas para leer y escribir en esta memoria. También habíamos visto que si uno quiere realizar una operación con información que se encuentra en esta memoria, RISC-V no ofrece instrucciones que operen directamente sobre la memoria de datos. Esto significa que si necesito operar con algún dato presente en dicha memoria, tengo que traer ese dato a los registros y de los registros operar, y luego, si necesito el valor de vuelta en la memoria, volver a trasladar los datos a la memoria. Para esto habíamos visto las instrucciones de tipo load y de tipo store. Ahora, si al datapath anterior le quiero agregar esta memoria de datos, vamos a ver cómo quedaría esto conectado. Hasta recién teníamos únicamente la ALU conectada con los registros, y ahora se agrega la memoria de datos por acá. Aparece también un multiplexor y aparece un extensor de signo. Y ahora vamos a ver en detalle qué significa cada cosa. Bien, en primer lugar, las instrucciones de load y de store dentro del procesador habíamos visto que se utilizaban formando una dirección de acceso a la memoria, ya sea para leer o para escribir dicha memoria, que esa dirección estaba formada por un valor que estaba almacenado en un registro, y ese valor es este cable que está aquí, ¿sí? Nosotros teníamos que en la instrucción aparecía la dirección del registro, ¿sí? Uno de los registros fuente, que va a ser nada menos que este cable que está acá, la dirección de ese registro, y esto que está acá va a ser el valor leído de ese registro. Esa va a ser una de las entradas de la ALU. Mientras que la otra parte de la dirección se obtenía de partes de la instrucción, ¿sí? Que le llamábamos un valor inmediato o un valor constante. Bien, eso se va a extraer de la instrucción. ¿De qué manera? La instrucción va a entrar completa a este módulo de extensión de signo, y este módulo de extensión de signo va a conocer qué instrucción es la que se está ejecutando, y de esa forma va a armar el inmediato de 12 bits que corresponde a una instrucción, ya sea de lectura o de escritura de la memoria, y me va a sacar por este cable que está aquí el valor de esos 12 bits extendido en signo, para que luego se le puedan sumar al valor del registro leído. Esta suma me va a dar como resultado la dirección a la que yo quiero leer o escribir en la memoria de datos. En el caso de que se trate de una lectura o una escritura, vamos a tener aquí una dirección. La memoria va, si es una lectura, va a leer en la dirección puesta aquí, y el valor leído va a salir por este cable. Este multiplexor se va a setear en 1, y el valor leído se va a retroalimentar a través de este cable al banco de registros para ser escrito ¿dónde? En el registro de destino especificado en la instrucción, que es justamente este cable que está aquí. Bien, hasta aquí tenemos con este datapad todo lo necesario para ejecutar las instrucciones de tipo R. ¿Por qué? Porque las de tipo R tienen los dos operandos, que son registros aquí y aquí, ingresan a la ALU, se ejecuta, pasa por este cable que está aquí, este multiplexor se pone en 0 y se realimenta al banco de registros, y a su vez las de tipo lectura de memoria es la que expliqué recién, dirección, dato leído, realimentación, y las de escritura de memoria, dirección de escritura, y de un segundo registro, que es otro de los registros fuentes en las instrucciones de tipo store, se leen por aquí y salen por este cable e ingresan a la memoria de datos. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Bien, eso funciona, todo este datapad y todo este hardware que hemos presentado hasta ahora funciona cuando las instrucciones se ejecutan una debajo de la otra. Habíamos visto que dentro del procesador existían instrucciones que me permitían bifurcaciones o saltos dependiendo de determinadas condiciones. Las instrucciones de salto condicional, habíamos visto que para ejecutar este tipo de instrucción
lo que se hacía era comparar dos números, en definitiva restar dos números, y ver si el valor de resultado de esa resta es igual a 0 o distinto de 0. Y de esa forma poder determinar si los números son iguales o son distintos. ¿Qué hacíamos con esta información? Bueno, lo que hacemos es comparar estos números usando la ALU, porque es el elemento que tenemos para hacer operaciones con los valores de los registros, y podemos habilitar un flag a la salida de la ALU, y este flag se activará si los números son iguales, si los números son distintos, dependiendo cómo yo configure la ALU. Pero supongamos por ahora que este flag se va a activar cuando estos dos números sean iguales. Y a su vez, con este flag luego, ya vamos a ver cómo, le vamos a decir al procesador que la siguiente instrucción, en vez de ser la del program counter más 4, va a ser una instrucción cuya dirección nosotros le vamos a especificar. ¿Cómo se la vamos a especificar? Como habíamos visto en el branch, nosotros en el branch colocábamos una etiqueta para realizar los saltos, pero internamente en el procesador esa etiqueta tiene que ser traducida a una dirección. Esa dirección se calcula de la siguiente forma. Teniendo el program counter más 4, a ese valor del program counter le voy a sumar un valor, ¿sí? Ese valor va a ser el valor del inmediato que viene embebido en la instrucción de salto, ¿sí? Lo extendido en signo y desplazado en dos lugares. ¿Por qué en dos lugares y no en cuatro? Perdón, desplazado en dos lugares porque desplazar en dos lugares corresponde a multiplicar por 4. ¿Esto para qué me sirve? Me sirve para que yo pueda colocar en el campo del inmediato, en la instrucción de salto, puedo colocar cuánto es la cantidad de instrucciones que quiero saltar hacia adelante o hacia atrás. Acuérdense que ese número era en signo complemento 2, por lo tanto eso me permite saltar hacia adelante o hacia atrás en la ejecución del programa. Si juntamos todas las partes que hemos presentado hasta ahora, tenemos algo parecido a esto. Este es el datapad más simple de un RISC-V que podemos diseñar, y este datapad contempla una gran cantidad de instrucciones. Muchas de las instrucciones tipo R pueden ser ejecutadas en este datapad, varias de las instrucciones de salto y las instrucciones de acceso a memoria para escritura y lectura de doble palabra en dicha memoria. Bien, de este datapad vamos a repasar cuáles son los campos de las instrucciones, y luego más adelante vamos a ver cómo se asignan esos campos de las instrucciones a cada uno de estos cablecitos que tiene el procesador aquí. Vemos que en esta parte de acá, que es la salida de la instrucción, en esta etapa de la ejecución de la instrucción, es cuando nosotros decimos que se realiza la decodificación de la instrucción, porque es cuando la instrucción ha sido leída y a través del opcode puedo determinar qué instrucción es, y a través de los distintos campos voy a determinar cómo se va a ejecutar y qué partes del procesador se van a activar para que esa instrucción sea resuelta. Vamos a repasar los formatos de las instrucciones, ¿sí? Teníamos que la instrucción de tipo R tenía un código de operación, un registro de destino, es decir, donde se almacena el resultado de la operación, y dos registros fuente. Teníamos también los campos de función, que en definitiva lo que hacen estos campos es extender las capacidades del código de operación. Y luego teníamos las instrucciones de tipo I. El código de operación, si se fijan, está siempre en el mismo lugar para todas las instrucciones, al igual que el campo de función 3. Las instrucciones de tipo I aquí son, por ejemplo, las instrucciones de suma inmediata, o también la instrucción de tipo load, ¿sí? La instrucción de tipo load, recordamos que la dirección de lectura o de load se formaba a través de un registro fuente más un inmediato. Aquí está la dirección del registro fuente y aquí está el inmediato de 12 bits.
lo que haya en este registro más este valor extendido en signo se suma para formar la dirección de acceso a la memoria de datos y el resultado se almacena en el registro destino. Eso es para las tipo LOAD y además para las instrucciones de tipo aritméticas que operan con inmediatos. Tienen este mismo formato de instrucción. Luego teníamos las instrucciones de tipo store, opcode en el mismo lugar. Las de tipo store necesitan dos registros fuente. El registro fuente 1 para formar la dirección. Lo que haya en el registro fuente 1 se suma al inmediato que se forma de concatenar estos dos campos que están aquí y extendido en signo. Y además, como es un store, necesito leer el valor que quiero guardar en la memoria de datos. Eso se leía del registro fuente 2. Y por último tenemos las instrucciones de tipo salto condicional. Las instrucciones de salto condicional varía levemente cómo se forma el inmediato, pero en lo demás son exactamente iguales que las de tipo S. La instrucción de salto condicional lo que va a hacer es comparar los dos valores que hay en el registro fuente 1 y el registro fuente 2. Si ambos valores son iguales, va a saltar a la dirección formada por el program counter más 4 más el valor inmediato extraído de aquí de estos campos de la instrucción. Vamos a ver ahora paso a paso la ejecución de algunas de las instrucciones más comunes. Por ejemplo, primero vamos a repasar en el datapad donde están los cables, como mencionaba, de cada uno de los campos de la instrucción. Volviendo hacia atrás, en los campos de la instrucción, si se fijan bien, tienen los bits o el rango de bits correspondiente a cada formato. Y esos rangos de bits, esos campos, se corresponden con cables dentro del procesador y lo pueden venir a ver directamente aquí en la etapa de Instruction Decode o decodificación de la instrucción. Bien, en este datapad también vemos ahora, remarcado en celeste, varias señales que antes no teníamos o que estaban pero pasaron desapercibidas, que son las señales de control. Las señales de control, como se ve aquí, activan distintos elementos dentro del datapad. Le llamamos datapad porque es el camino de datos. Es desde que ingresa la instrucción hasta que termina de ser ejecutada, cómo fluye el programa en dicha instrucción. Bien, estas señales de control tienen que activarse o desactivarse dependiendo del tipo de instrucción. El elemento de hardware encargado de activar o desactivar estas señales de control es la unidad de control, que es como si fuera un ojo que lo ve todo, que se encuentra por encima del procesador, que lo que hace es tomar los valores de la instrucción, principalmente del código de operación y los campos de función, y a través de estos valores, que son fijos para cada instrucción, generar una tabla de verdad cuyas salidas son las señales de control del procesador. Esta tabla de verdad es puramente combinacional, tiene como entradas la instrucción y como salida las señales de control. Aquí está puesto todo el datapad con la unidad de control y aquí podemos ver el conjunto completo del procesador necesario para ejecutar los tipos de instrucciones R, I, S y SB, que son los que vimos hasta el momento. Aparece también aquí abajo una pequeña unidad de control que se llama ALU Control, que es la encargada de decirle a la ALU qué tipo de operación tiene que realizar. Esta unidad de control de la ALU tendrá el tamaño necesario para que la ALU pueda realizar las operaciones para las cuales fue diseñada. Si solamente suma y resta, tendrá un bit esta señal de control, es decir, sumo o resto. Ahora, sabemos que los procesadores tienen
muchas más instrucciones aritméticas y lógicas, por lo tanto seguramente esta señal va a tener varios bits más. Por ejemplo, este sería un ejemplo de una unidad de control para todo el procesador con algunas de las señales de control de la ALU, ¿sí? Donde según el tipo de instrucción van a ser las señales que se activen. Tenemos que para las tipo R el ALU source es el que selecciona este multiplexor que está aquí. Si es una tipo R, ALU source tiene que estar en 0 porque tiene que dejar pasar los dos registros. Mem2rec es el registro que está a la salida aquí. Si es una tipo R tiene que pasar por aquí abajo, por lo tanto tiene que estar en 0. Escribir registros tiene que estar en 1 porque en las tipo R quiero escribir en los registros el resultado de la operación. Lectura de memoria en 0 porque no quiero leer la memoria. Escritura de memoria también en 0 porque no quiero escribirla. No voy a saltar y la operación de la ALU me la va a estar determinando en definitiva la señal de control de la ALU. Para las operaciones de tipo LOAD, si se fijan, tenemos que ahora, como voy a leer de la memoria, la dirección de lectura va a estar formada por un inmediato, por lo tanto este tiene que estar en 1 para dejar pasar el valor inmediato, ¿sí? Por eso está en 1. El multiplexor de memoria registro también tiene que estar en 1 porque tiene que dejar pasar el valor leído en la memoria. Y necesito escribir, necesito leer, no necesito escribir en la memoria, no es un salto. Y la ALU op va a estar en 0, 0, que esto le va a decir a la ALU, tenés que sumar. Porque para las instrucciones de tipo LOAD tenemos que recordar que la instrucción se suma, la dirección de la lectura se forma sumando el inmediato de la instrucción más el registro. Lo mismo para las store, por lo tanto también va a tener el mismo valor. Bien, finalmente las branch, el ALU source son los dos registros. No tengo que escribir el resultado. Este es el caso que mencionaba previamente, donde voy a tener un valor a la entrada del banco de registros, pero no quiero escribirlo. No necesito leer la memoria, tampoco necesito escribirla, y si se trata de un branch. Esta señal es la primera vez que la tenemos activa. Vamos a ver dónde está. Es esta señal que está acá, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque habrán operaciones que den como resultado 0, pero que no se trate de instrucciones de salto. En esos casos necesito que el procesador no salte. Por lo tanto, el procesador solamente va a dejar pasar esta dirección de salto si se trata de una instrucción de branch, es decir, cuando esta señal esté activada. Bien, vamos a ver ahora sí algunos ejemplos de ejecución de instrucciones paso a paso. Recordar siempre que, si bien esto lo vamos explicando de forma secuencial, como si fueran cosas que van pasando de a poco, todo esto ocurre en un mismo ciclo de reloj, es decir, desde que cambia el valor de la instrucción a la salida de la memoria de instrucciones hasta que vuelve a cambiar, durante todo ese periodo se ejecuta toda la instrucción en un solo ciclo de reloj. Bien, aquí tenemos la instrucción de tipo R. Tenemos resaltado las partes del hardware utilizadas para esta instrucción. Teníamos el código de operación que le va a decir a la unidad de control que es una tipo R. Como es una tipo R, tiene que activar la unidad de control de la ALU y tiene que activar la escritura del banco de registros. Tiene que este multiplexor dejarlo en 0 y este multiplexor también dejarlo en 0. Los dos registros fuentes van a aparecer en estos cables de aquí del procesador. Los dos valores leídos de los registros fuentes van a aparecer aquí y por aquí. La suma, la operación tipo R efectuada en la ALU, que puede ser una operación aritmético-lógica, el resultado de esa operación va a salir por este cable y se va a realimentar a través de este cable y va a entrar al banco de registros. Mientras tanto, al mismo tiempo, esta parte de aquí arriba del procesador está calculando la próxima dirección de la siguiente instrucción, que como no es un salto,
tiene que ser program counter más 4. Una instrucción de tipo load, ¿sí?, tiene algunas partes parecidas a la tipo R, solo que ahora tiene un registro fuente que va a ser este que está aquí, cuyo valor va a ser leído por acá. Tiene el inmediato que viene por aquí, se extiende en signo y ingresa a la ALU a través de este multiplexor por acá. Este valor me da una dirección, esa dirección se lee en la memoria de datos, el valor leído sale por aquí. Como habíamos visto, esta señal de control se pone en 1 y se realimenta el valor leído hacia el banco de registros a través de este cable. Mientras tanto, en esta instrucción también se está calculando la siguiente dirección de la próxima instrucción, que es program counter más 4. Bien, y finalmente una instrucción más es la instrucción de branch. Vemos aquí que para la instrucción de branch necesitamos dos registros fuentes, son leídos aquí, son estos dos, salen por aquí, esta señal de control se pone en 0, dejando pasar este cable de aquí a la ALU, se realiza la resta. El valor de la resta, si es igual a 0, se activa el flag de 0. Como es una instrucción de branch, esta señal de control va a estar activada. Y como esta señal de control está activada, este multiplexor va a estar en 1. Y por lo tanto, si resulta que los dos números comparados son iguales, la próxima instrucción va a ser el valor del program counter más el valor sumado del valor inmediato extraído de estos campos de la instrucción. Bueno, eso ha sido todo en cuanto a la teoría de data path del procesador.